Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en NP Noticias de la tarde. Los saludo con el afecto de siempre, amigos cibernautas, qué bueno que me acompañan, qué bueno que están con nosotros nuevamente aquí en este espacio. Y bueno, hoy es lunes ya, lunes 13 de julio del año 2015, amigos cibernautas. Y bueno, transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Y antes de entrar de lleno a lo que vamos a comentar, a lo que vamos a platicar, a lo que vamos a decir, lo que está hoy en el mundo entero, amigos, en muchos países y principalmente en nuestro país, es la fuga de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, la fuga de una prisión de alta seguridad de nuestro país, de allá del altiplano en el Estado de México. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo se dio? ¿Por qué no se informó en su momento? Son muchas de las interrogantes que existen hoy en día de este hecho que, bueno, llama mucho la atención y que nos da una clara idea de este gobierno tan corrupto que encabeza el propio presidente de la República. Antes de hacer algunos comentarios al respecto, acompáñenme a ver lo que dicen los diarios más importantes de nuestro país, lo que hoy están diciendo en sus páginas principales de este hecho que, bueno, pues que indigna, y como lo dice el mismo presidente, es una afrenta para el Estado mexicano. Pues será quizás para ellos, porque la gran mayoría de los mexicanos ni nos va ni nos viene, porque sinceramente, amigos, lo que sí nos indigna y lo que sí nos molesta es el grado de corrupción que existe desde la misma presidencia de la República, que encubre y protege a los grandes corruptos que roban al amparo del poder. Eso sí indigna y eso sí nos da coraje. Lo de este señor, amigos, pues simple y sencillamente es obligación del Estado lograr capturarlo nuevamente, pero nos da a conocer de una forma tan clara el alto nivel de corrupción que existe en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Empezando por él, amigos, porque ustedes recordarán, en todos estos rollos de corrupción y de conflicto de intereses en el que está metido el presidente de la República. Así que esto es nada más como para que nos demos cuenta que es tan apestoso que está ahí en la residencia oficial de Los Pinos, del presidente de la República. Bueno, vamos a hacer un recorrido por los principales diarios, los más importantes. Y que todos los diarios, amigos cibernautas, hablan de la fuga de Joaquín Guzmán, el Chapo Guzmán, pues
ampliamente así conocido, que se fugó de la cárcel, se dice, el sábado pasado, y que extrañamente, bueno, ayer en diferentes medios de comunicación no se dio a conocer nada. Los más importantes, los que están hasta allá arriba, amigos, ¿por qué no se enteraron? Es otra de las incógnitas que existen, ¿no? Bueno, el diario El Excelsior dice: investigan a 31 funcionarios, alerta internacional para recapturar al Chapo. La fuga del líder del Cártel del Pacífico es una afrenta para el Estado, dice Peña Nieto, desde París, Francia, en donde se llevó a más de 150 funcionarios, todos con cargo al erario público, a gastar lo que no les pertenece. Eso sí indigna, para que vean, eso sí molesta, que se gasten el dinero que no les pertenece a estos personajes que hoy están cobijados por el poder, mientras el pueblo se muere de hambre, amigos cibernautas. El gobierno de Estados Unidos se dijo preocupado y ofreció colaborar para la pronta reaprehensión del capo. Gobernación y la PGR encabezan la búsqueda e indagan la posible colusión de servidores públicos. La posible, dice, caray, todavía lo dudan. Bueno, el director de la cárcel federal de máxima seguridad, el Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma, y 30 personas más se encuentran detenidos, rindiendo su declaración ante el aceido por la fuga de Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. El sábado en la noche, la Comisión Nacional de Seguridad dio a conocer que el líder del Cártel del Pacífico se había escapado por un túnel. Ayer, el gobierno federal emitió una alerta internacional para que diferentes agencias extranjeras participen en la identificación y posible reaprehensión de Guzmán Loera. Loretta Lynch, fiscal general de Estados Unidos, anunció que el gobierno de su país está preocupado y dispuesto a colaborar para lograr una rápida captura. Así como no, desde París, Francia, Enrique Peña Nieto expresó su consternación por la fuga, lo cual consideró una afrenta para el Estado mexicano, para ellos al final de cuentas, ¿no? Porque evidencia pues el grado de corrupción que hay en su gobierno, porque nosotros todavía tenemos que aguantar, amigos cibernautas, que estos gobernantes corruptos, con la complacencia del propio presidente de la República, sigan robando impunemente. Bueno, en breve mensaje, el mandatario dijo que mantiene su visita oficial al país, allá en París, Francia, lo cual calificó de histórica por las oportunidades que implica para México. Pues sí, grandes oportunidades, mientras él anda viajando, por acá se andan fugando. Detalló que ordenó al secretario de Gobernación, quien ya regresó a México, coordinar las acciones para la detención del capo. Andaba paseando por allá también el señor Osorio Chong, caray, hombre, dándose allá, tomando su vinito con Hollande, allá el presidente de Francia, echándose ahí sus vinitos, sus quesitos, ahí el presidente de la República, mamaseándose, pues allá están estos señores ahí, floreándose entre ellos, porque solamente entre los presidentes se pueden echar flores, porque si vinieran y sintieran lo que nosotros sentimos, se las estuviéramos refrescando sinceramente, amigos cibernautas, pero bueno, allá entre los mandatarios se echan flores, se chulean entre ellos. La jornada dice: se informó a militares de la fuga 3 horas después. Cientos de efectivos en la búsqueda del Chapo por varias entidades. Contó el capo con tiempo de sobra para su evasión. Van 31 detenidos, entre ellos el director del Altiplano. Estados Unidos ofrece respaldo para la captura. Contó el Chapo Guzmán con un buen tiempo para darse a la fuga, amigos cibernautas. Eso es algo de verdad que, bueno, se tendrá que investigar, pero a nosotros no nos preocupa tanto que se haya fugado este señor. Nos preocupa el grado de corrupción que permite el gobierno de Enrique Peña Nieto. Eso sí nos preocupa. Pero que se escape este señor, pues en realidad, amigos, hemos platicado con mucha gente, hemos pues escuchado las opiniones,
en torno a esta fuga, y lo primero que la gente te dice, no me incumbe, no me molesta, no me sorprende que este señor se haya fugado. Incluso la gente no está molesta, no está indignada como dice el presidente Peña Nieto. La gente no, la gente está molesta, está indignada, sí, por el grado de corrupción que hay, que empieza desde el mismísimo presidente de la República, en todos estos actos deshonestos en los que se ha visto envuelto, junto con el secretario de Gobernación, junto con el secretario de Hacienda, junto con su esposa la Gaviota, que han recibido obsequios de constructores favoritos que han tenido ellos, como cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México. Ahí sí, mis amigos, eso sí indigna, pero la fuga del Chapo Guzmán hasta este momento a nadie le indigna. De nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, que platicamos con la gente, lo primero que te dicen, que no se muestran sorprendidos para nada, y que pues no están molestos ni indignados ni nada, amigos. Sinceramente nosotros no, porque pues causa más indignación el grado de corrupción que tiene nuestro país, ¿no? En donde se permite robar con la complacencia del gobierno federal. Bueno, esto es lo que dice La Jornada. Reforma dice, INADI envió 3.250 toneladas de tierra. La extrajeron durante 6 meses. Su experiencia en habitar túneles ayudó al Chapo Guzmán a escapar de manera subterránea de las autoridades, pero ahora lo hizo desde un penal de máxima seguridad. Para construir el túnel de 1,5 kilómetros de largo, 80 centímetros de ancho y 1,5 metros de altura, se requirió extraer, según especialistas de la construcción, un volumen de 2.652 metros cúbicos de tierra, suficiente para llenar 379 camiones con capacidad para 7 metros cúbicos. El Chapo Guzmán, preso hasta el día de sábado en el penal de alta seguridad del Altiplano, antes Almoloya, pudo con sus cómplices hacerlo en tiempo récord de 6 meses. ¿Qué tan importante es este señor para este cártel, amigos? Ha de ser una persona importantísima para ellos, ¿no? El personal que excavó debió haber usado taladros y una retroexcavadora, que habrían sido perceptibles tanto en movimiento de material como por el ruido. Pero ni desde la cárcel máxima ni en sus alrededores ninguna autoridad siquiera vio un puño de tierra. No obstante que el personal penitenciario está capacitado y obligado a realizar periódicamente estudios de radar de penetración terrestre y tomografía eléctrica de resistividad para localizar elementos anómalos a profundidades tales como túneles. Sin embargo, eso no lo hicieron. El Sol de México dice, afrenta para el Estado, dice Enrique Peña Nieto. El presidente llama indignante para la sociedad. No es cierto, hombre, caray, yo lo repito, la gente no está indignada porque se haya escapado este señor que ha dicho que a lo único que se dedica es al narcotráfico. Pues la gente no está indignada, sinceramente. Está más indignada por el grado de corrupción, bueno, que esto lo eleva a su alto nivel, pero está más indignada la gente de los funcionarios corruptos que se roban lo que no les pertenece. Casos muchos, uno de ellos aquí en el estado de Veracruz con el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Ese sí es indigna, amigos cibernautas. Pero bueno, dice Enrique Peña Nieto que es indignante para la sociedad. Yo no lo creo así. Ordena a Osorio Chong regresar y coordinar la recaptura del capo. Recuerden ustedes que este señor Osorio Chong, junto con Videgaray, el de Economía, eran como 150 gentes que acompañan a Enrique Peña Nieto allá a Francia, amigos, donde andan tomando su vinito, su quesito, y pues duermen en unos palacios allá, amigos, a costillas de los impuestos de los mexicanos. Qué vergüenza para nuestro país. Eso sí indigna, amigos cibernautas, eso sí molesta. Indigna que Enrique Peña Nieto se lleve a una comitiva numerosa con todos los gastos pagados a costillas o a costa
del erario público, de los impuestos de los mexicanos. Eso sí molesta. Bueno, para la Comisión Federal de Electricidad como empresa productiva del Estado, pues tuvieron ahí que haber visto todo esto, ¿no? De lo de la luz, cómo conectaron ahí todo esto, en fin. Híjole, en la CEIDO declaran 31 personas, ahí está el director del penal. Interpol les pide la ficha roja, ya lo buscan en 100 países. Proviene de una familia criminal y estuvo aliado con varios cárteles. Bueno, pues así están las cosas, amigos, con este señor, con el Chapo Guzmán, que se ha fugado ahí de la cárcel. La Crónica dice: el Chapo se fue por un túnel de 1500 metros de largo, un penal de máxima seguridad. Montealejandro Rubido, que es el de la Comisión Nacional de Seguridad, informó que el túnel mide 1,5 kilómetros, es decir, 1500 metros cuadrados, y tiene una altura de 1,70 m y entre 70 y 80 centímetros de ancho, a una profundidad de 10 metros. Reseñas de la estancia y últimos momentos del narco en el penal. Bueno, pues han salido varios, como que estaba en las regaderas. El túnel por medio del cual el narco Joaquín Guzmán se fugó del penal de máxima seguridad, pues es un túnel, repito, 1,5 kilómetros, 1,70 de estatura. Hay que tomar en cuenta que el Chapo Guzmán mide unos 55 metros de estatura y la altura que tiene este túnel era de 1,70 m, y bueno, pues fácilmente lo logró hacer porque el ancho es de entre 70 y 80 centímetros y tiene una profundidad de 10 metros, algo profundo. En una conferencia de prensa, el funcionario, este señor Montealejandro, se abstuvo de dar respuesta a las preguntas de los periodistas. Dio una conferencia pero sin admitir preguntas. Dijo que el Chapo se encontraba en el área de tratamientos especiales, en el pasillo 2, estancia 20, y que cerca de las 20 horas del sábado aún le había sido administrada su dosis diaria de medicamento, y poco después se dirigió al área de regaderas. Al notar por la demora la ausencia del delincuente en el sistema de video vigilancia del penal, se activó la alerta por evasión, y al revisar la celda fue descubierto en el área de regadera un orificio de 50 por 50 centímetros, hueco que a su vez conduce a un conducto de 10 metros provisto de escalera, la cual llega al túnel de 1,5 kilómetros. Ah, caray, se fue por un huequito de 50 centímetros, sí, muy pequeño. Tenía que estar muy delgado este señor, ¿no? Pues 50 centímetros, 50 por 50 centímetros, o sea, cuadrados de 50 centímetros, ahí se metió. Pues sí, cabe más o menos una persona no muy robusta, y seguramente estuvo mucho tiempo haciendo dieta también ahí. De por sí no es una cuestión ahí en las cárceles, en este caso, por ejemplo, una cárcel de alta seguridad, pues no son alimentos muy grasosos y hasta cierto punto hay cierta dieta. Respecto a la fuga, que usted debe de recordar, sería esta la segunda ocasión, puesto que en el 2001 ya se fue. La Comisión Nacional de Seguridad había informado por medio de un comunicado a la 1 de la madrugada, ya sería el domingo, porque este señor se fue como a las 8. Aquí dice que a las 20:52 horas del sábado, en el sistema permanente de videovigilancia del penal, se observó que esta persona se aproximó al área de la regadera dentro de la estancia 20 del pasillo 2, donde habitualmente, además de su aseo personal, lavan sus enseres. Al prolongarse la no visibilidad del interno, se ingresó a la celda, la cual se encontraba vacía, por lo que inmediato se emitió la alerta correspondiente por la probable evasión del recluso e iniciaron el protocolo correspondiente, con lo que se confirmó la fuga. Caray, ¿verdad? Porque bueno, estas áreas, como
ustedes deben de saber, no es como otros penales, donde pues estos reclusos normalmente están solos, aislados de la demás población. Y bueno, esta persona ahí mismo dentro del área de su estancia está la regadera, lavan sus enseres, su aseo personal, pero en cierto tiempo al no verlo, pues fueron a ver qué había sucedido. Resulta que ya no estaba el señor. Todo esto lo pudo hacer, digamos, en un corto periodo de tiempo. ¿Qué tanto pudo haber pasado el hecho de no verlo? ¿Qué tanto tiempo dejaron pasar? Pues esa es la cuestión, amigos. El túnel que llega hasta un inmueble en Obra Negra en la colonia Santa Juanita, al suroeste del penal, ubicado en Almoloya, Estado de México. Tiene alumbrado el túnel, sistema de ventilación con tubería de PVC y un sistema de rieles en el que fue adaptada una motocicleta, mediante la cual presumiblemente fue extraída la tierra producto de la excavación y transportada las herramientas y maquinaria utilizadas para la perforación. Válgame, bueno, toda una técnica de alta especialidad para poder llevar a cabo todo esto. Y desde Francia, pues ya el presidente ha dicho que es una afrenta para el Estado mexicano. Bueno, tendrán la obligación pues ellos de recapturarlo. Enrique Peña Nieto señaló que la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán representa una afrenta para el Estado mexicano. Bueno, pues vamos a ver qué más va a suceder, pero que pone en evidencia el sistema tan corrupto que tenemos en nuestro país y que el mismísimo presidente de la República pues encabeza, ¿no, mi amigos? Porque pues qué tantas cosas hemos visto de este señor, del Chapo Guzmán y del presidente de la República, que más que indignar a la sociedad, pues debería de ponerlos en alerta para que ya no exista tanta corrupción en nuestro país. La segunda huida en 14 años de Joaquín Guzmán, el Chapo Guzmán, pues. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos de lleno para platicar bien de estos temas, amigos cibernautas. No se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Palabras en la ronda taberna, sorfeo cotidiano, entóname tu plan, salpica la sangre de escuela lo que te, si no hay paraíso, ¿dónde revientas? Despierto, camino de exceso, fuente de saber, un plato de desprecio ahoga el veneno, mientras dure el dinero y dure el empeño, ladrillo a ladrillo, quedan años después. Si estás dispuesto a afrontar la escena, no es el William Blake. Estás dispuesto a devorar, oh estrellas que saquen tu sed.
estás dispuesto a devorar, oh estrellas que saquen luces. Camino del exceso, el camino del exceso, el camino del exceso, el camino del exceso. Quemamos con malas artes el espíritu del vino y no va a regresar. El espíritu del vino y no va a regresar, no, no va a regresar. Exceso, el camino del exceso, el camino del exceso y el camino del exceso. Quemamos con malas artes el espíritu del vino y no va a regresar, no, no va a regresar. Con malas artes el espíritu del vino y no va a regresar, no, no va a regresar. Pues bien amigos, ya estamos de regreso nuevamente aquí en NP Noticias de la tarde. La fuga del Chapo, amigos cibernautas, mantiene paralizado pues a nuestro país. Un revés como nunca se le había dado a Enrique Peña Nieto, se lo acaba de asestar una bofetada, una cachetada al presidente de la República que le acaba de dar Joaquín Guzmán, el Chapo Guzmán, para evidenciar los grados de nivel de corrupción que hay en nuestro país y que, bueno, hoy lo mantiene prácticamente en la lona a Enrique Peña Nieto, que a pesar de todo eso, pues no cancela su gira allá por Francia. Y mire usted que el mismo ejército que detuvo al Chapo Guzmán es el mismo ejército que se lleva a Francia Enrique Peña Nieto
para exhibirlo y pasearlo allá por las calles de Francia. Yo creo que nuestro glorioso ejército mexicano no debería de pasar esta vergüenza que le hace pasar el presidente de la República al ejército mexicano, de llevarlo, de exhibirlo allá en Francia, puesto que el ejército mexicano pues es, digamos así, es el único que ha sabido enfrentar situaciones muy duras, aunque con ciertas excepciones en el sentido de algunos hechos lamentables en el que se ha visto envuelto nuestro glorioso ejército, y que debe de normarse y debe de haber un marco legal que delimite las funciones también del ejército mexicano. Porque ahí tenemos el caso que sucedió también allá mismo en el Estado de México, en Tlatlaya, esa ejecución que hasta hoy parece ser que lleva ese indicio, una extralimitación de las fuerzas federales del ejército, cuando parecía ser que ya tenían sometido a varios probables o presuntos delincuentes allá en el Estado de México, en Tlatlaya. Nuestro ejército se vio involucrado en este hecho lamentable, donde las investigaciones tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como de algunas otras organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han evidenciado la probable extralimitación de las fuerzas del ejército, porque parece ser que estos presuntos delincuentes abatidos ya habían sido sometidos. Nuestro ejército se vio involucrado en este hecho y hasta el día de hoy está siendo investigado. Pero ese ejército que ha servido para muchas cosas buenas también, hoy se vio y se ve que está siendo sobajado por un presidente que no ha sabido medir que nuestro glorioso ejército, a pesar de ser una institución que tiene muchas, digamos, visión de claridad, de transparencia en su actuación, nuestro ejército, que es un ejército que ha servido gloriosamente a nuestro país. Hoy el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues lo lleva como si fuera un trofeo a Francia para hacerlo caminar en las calles, y yo creo que eso no debe de suceder, amigos cibernautas, porque hoy ese mismo ejército que capturó al Chapo es el mismo ejército que lleva a París, Francia, este señor Enrique Peña Nieto. Es el mismo ejército que se dice que con esta fuga fue informado 3 horas después de estos hechos. Bueno, ¿cuáles o qué personajes están ahí en el altiplano, amigos cibernautas? En el penal del altiplano está Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, el líder de los Caballeros Templarios. Ahí está el señor Omar Treviño, que es pues un líder también poderoso de los Zetas. Está el señor, bueno, estuvo ahí, creo, el líder del cártel de Tijuana, el ingeniero que le dicen, pero creo que fue extraditado. Está el alcalde de Ayotzinapa, José Luis Abarca. Ahí está en el penal del altiplano este señor, pues ahí fue recluido. La esposa creo que está en otro penal. Está Héctor Beltrán Leiva, el H, Edgar Valdés, la Barbie, también está ahí. Incluso Daniel Arismendi, usted se acuerda de él, del famoso Mocha Orejas, pues ahí también está en el penal del altiplano. Bueno, la segunda fuga del Chapo. Usted recordará que en el 2001 él se fugó de un penal también, después de permanecer como 7, 8 años recluido, cuando en 1993 fue capturado en Guatemala.
fue capturado cuando intentaba entrar al país por Tapachula, Chiapas. Era el penúltimo año del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Las autoridades guatemaltecas lo extraditaron a México, donde fue juzgado y sentenciado a 20 años y 9 meses de prisión por los delitos de tráfico de drogas y crimen organizado. El líder criminal pasó sus primeros años de condena en el mismo lugar al que fue trasladado en el 2014. Usted recordará que el año pasado había sido capturado en febrero, si no mal recuerdo, allá en Sinaloa, creo fue en Sinaloa, no recuerdo muy bien, pero creo que por allá fue. Bueno, en 1995, él fue capturado la primera vez en el 93, en 1995 los trasladaron a otro penal, al de Puente Grande. Usted recordará que luego le pusieron Puerta Grande, ahí en Jalisco. Ahí estuvo detenido solo 4 años y 3 meses, pues se fugó dentro de un vehículo de lavandería el 19 de enero del 2001, solo 50 días después de que Fox asumiera la presidencia de la República. La PGR acusó a 62 personas, entre funcionarios, custodios y reos del penal por la fuga del capo. Actualmente, unos 5 procesados siguen presos por el caso, después de que el resto cumpliera su condena o fuera absuelto. Entre ellos, el exdirector del penal, Leonardo Beltrán Santana. Bueno, Joaquín Guzmán Loera tiene 58 años de edad, mide 1,55 de estatura. Él había salido en la revista Forbes, la que da las cifras de quiénes son los más ricos, y se calculaba una fortuna de él de $1,000 millones. Escapa a 1 año y 139 días, lo que estuvo en prisión de febrero del año pasado a estos días, 1 año y 139 días. 1.500 metros mide el túnel por donde se fugó. 724 internos tiene el penal del Altiplano, 260,000 metros cuadrados es su extensión, y hay 27,900 metros cuadrados que componen las instalaciones de la prisión. Bueno, pues así están las cosas. Ya está la Interpol en alerta. Y bueno, hasta Donald Trump, este señor allá de Estados Unidos que ha criticado severamente a los mexicanos, que ha tenido un rechazo profundo, ha dicho sobre el capo: se los dije, la fuga del Chapo Guzmán ha generado una total controversia internacional, en la que por supuesto, como todo lo que ahora tenga que ver con México, ha querido participar el millonario candidato a la presidencia por el Partido Republicano, Donald Trump, el norteamericano que ha decidido impulsar su campaña presidencial, evitando por todos los medios no saltar con los 2 pies en cualquier charco que tenga que ver con sus vecinos del sur. Ha tuiteado que el mayor narco mexicano ha escapado de prisión, increíble corrupción, y Estados Unidos paga el precio. Se los dije, dice Donald Trump. Bueno, pues ahí está. ¿Cuáles fueron las claves de su escape del señor el Chapo Guzmán? La segunda huida, pues, en 14 años. Fue detenido por segunda ocasión el 22 de febrero del 2014 por la Marina, en un operativo de varios meses y sin disparos en Mazatlán, Sinaloa, y fue recluido en el penal del Altiplano en el Estado de México. El gobierno activa el operativo de recaptura. Cuando el personal se percató de la ausencia, bueno, pues ya había pasado cierto tiempo. Se suspendieron temporalmente los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Toluca, pues yo supongo que ya se han de haber reanudado, y en el Aeropuerto Internacional de México se activó el código rojo. Escapó en un túnel el Chapo Guzmán. Vamos,
Al revisar la celda del Chapo, las autoridades encontraron un orificio rectangular de 50 por 50 centímetros dentro de la regadera. Este desemboca en un túnel de 1,70 m de altura y 80 centímetros de ancho, con una longitud de 1.500 metros, 1,5 kilómetros aproximadamente. Bueno, así están las cosas. Durante los 13 años que el Chapo estuvo prófugo por primera vez, su poder y su leyenda crecieron. En conjunto, las autoridades de México y Estados Unidos ofrecían hasta 96 millones de pesos por información que llevara a su captura, mientras la ciudad de Chicago lo había declarado enemigo público número 1, al igual que lo fue Al Capone. Sería imperdonable que escapara. La fuga de Guzmán Loera por segunda ocasión de una cárcel mexicana de seguridad era un tema en que el presidente Enrique Peña Nieto se había expresado en febrero de 2014 durante una entrevista para León Krause de Univisión. Sería imperdonable que escapara, había dicho Enrique Peña Nieto, pero se escapó. Y sí, es imperdonable lo que está sucediendo en nuestro país por tanta y tanta corrupción. Usted le pregunta a la gente si está indignada por la fuga del Chapo Guzmán, y la mayoría de la gente le dice que no está molesta. Está más molesta la gente que el presidente de la República se ande gastando el dinero allá en otro país, estableciendo relaciones internacionales que hasta cierto punto están bien, pero lo que está mal, amigos cibernautas, es que se lleve a tanto y a tanto funcionario con cargo al erario público. Se habla de una comitiva de más de 100 personas que acompañan a Enrique Peña Nieto, dilapidando, gastando el dinero de los mexicanos allá en París, Francia, y para colmo exhibir a nuestro glorioso ejército mexicano. Al ser cuestionado el año pasado sobre el Chapo y un nuevo escape de las autoridades, el presidente dijo que era una obligación para el Estado mexicano que no volviera a ocurrir. Es una obligación que tiene el Estado de México, más creo yo, frente a lo que ya ocurrió en el pasado, sería algo verdaderamente más que lamentable. Es imperdonable que ahora el Estado y el gobierno tomen las medidas providenciales para asegurar que lo ocurrido hace algunos años se pudiera repetir. Pero bueno, imperdonable, lamentable lo que está sucediendo. Y sí, señor presidente, no se lo perdonamos que haya tantísima corrupción en su gobierno y que usted siga solapando a tanto ratero que tiene usted en su gabinete. Eso sí es imperdonable, señor presidente de la República. Eso sí es imperdonable. Bueno, pues ahí están las cosas, amigos cibernautas, lo que está sucediendo, todo en torno a esta fuga de Joaquín Guzmán, el Chapo Guzmán. A ver qué van a decir los partidos políticos, a ver qué van ahora a sacar para aprovecharse de esta situación a propósito de las elecciones del Partido Acción Nacional, que como usted debe de saber gobernó durante 12 años y que en el gobierno de Vicente Fox, a pocos días de tomar posesión Vicente Fox, se dio la primera fuga de Joaquín Guzmán, el Chapo Guzmán. Pues 13 años y tantos días pasaron para lograr reaprenderlo, y a un año y 130 y tantos días, Joaquín Guzmán, el Chapo Guzmán, se vuelve a fugar y pone en evidencia lo que llamó Enrique Peña Nieto imperdonable, lamentable. Es cierto, lamentable e imperdonable para usted, señor presidente, no para nosotros los mexicanos, porque la verdad, lo que nos interesa a nosotros los mexicanos es que ya deje de haber tanta corrupción en el gabinete que usted encabeza, señor presidente de la República. Lo del Joaquín Guzmán Loera únicamente pone en evidencia lo que todo mundo sabe, que pese a las reformas que usted ha llevado a cabo, la que más nos interesa es que dejen de robarse los recursos públicos. Lo que más nos interesa es que ya no haya tanta corrupción
en el destino de los dineros federales que se destinan a las entidades, como aquí en el estado de Veracruz, donde pues prácticamente se le ha perdonado a Javier Duarte de Ochoa, con la aprobación de usted, señor presidente, que la Auditoría Superior de la Federación, pese a que se había detectado daño patrimonial, desvío de recursos en varias participaciones federales, se le haya permitido decir a Javier Duarte de Ochoa que únicamente hay omisiones en la entrega de la documentación, que no hay desvíos. Y ahí tenemos, a propósito de la fuga de Joaquín Guzmán Loera por un túnel, pues ahí tenemos lo del túnel sumergido, señor presidente de la República, que pone en evidencia también su mal gobierno, porque aquí en el estado de Veracruz, pese a que se está documentado que hay daño patrimonial por el orden de más de 400 o 500 millones de pesos, aquí en este túnel, señor presidente de la República, nadie, absolutamente nadie está en la cárcel. Se burlan de su sistema nacional anticorrupción, se burlan de su reforma en materia de transparencia, señor presidente. Así que, pues mire, lo de la fuga del Chapo Guzmán ciertamente pone en evidencia su mal gobierno y la poca capacidad que tiene usted para hacer valer el Estado de Derecho con aquellos que impunemente se siguen robando el dinero que no les pertenece. Ignorancia, pobreza, marginación, hambre es lo que vive en nuestro país y el Estado de Veracruz no escapa a ello, señor presidente. Bueno, mientras usted siga disfrutando su viaje allá en París, Francia, hombre, comiendo ahí con el señor Hollande, ahí, sí, total, ya le soltamos a la Florent Cassés, ¿no? Llegando Peña Nieto soltó a la Florent Cassés para restablecer las relaciones internacionales con ese país galo, con Francia, porque el tema de Florent Cassés, pese a que se dijo que estaba documentado y pese a la reacción de aquellos que sufrieron en manos de esta señora la privación de su libertad, porque lo dijeron ellos mismos, ustedes lo recordarán, que era la persona, que esa señora estaba involucrada ahí, pero por fallas en el proceso o al debido proceso tuvo que ser puesta en libertad tan pronto llegó Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República. Ni Felipe Calderón Hinojosa cometió tantos y tantos errores como los viene cometiendo este señor que se llama Enrique Peña Nieto. Ahí está, a Felipe Calderón no se le fugó ningún capo importante, y tampoco soltó a la Florent Cassés, tuvo que llegar Enrique Peña Nieto. Tampoco le sucedió casos tan lamentables como lo de Tlatlaya, como lo de Ayotzinapa, no le sucedió eso, no le sucedió lo que está sucediendo con la CENTE, donde, bueno, a pesar de que se han evaluado a casi al 86% de aquellos aspirantes a educación escolar, aquellos que quieren prepararse más, aquellos que aspiran a alguna plaza, algún concursante, pese a que existe un 86% que tiene de avance la evaluación, en algunos estados como en Oaxaca, como en Chiapas parcialmente y como en Michoacán, está prácticamente fracasado. Es un fracaso, porque no se puede hablar de un éxito total si faltan muchos maestros en ser evaluados y donde la CENTE no lo permite y no va a permitir esto. A ver hasta dónde va a llegar el gobierno de Enrique Peña Nieto, amigos cibernautas. Bueno, ahí la dejamos con lo de el Chapo Guzmán, amigos cibernautas, que hoy recorre el mundo esta nota. Y si Dios nos lo permite, nos vamos a ver aquí el día de mañana en este mismo espacio. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan excelente lunes, excelente tarde. Gracias y hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.